Un cuadro de Elizabeth Bathory situado encima de la cama en donde dormía Federico, adornaba la mediana habitación del joven, apenas iluminada por los pequeños rayos de sol que se asomaban por la única ventana de la habitación con las cortinas a medio abrir. A Federico le fascinaba la oscuridad, siempre expresaba la idea de que incluso los paisajes exteriores que se veían llenos de vida durante el día adquirían un contorno y formas completamente distintas durante la noche, como si se tratase de un lugar completamente diferente. El joven siempre pensaba que en la oscuridad habían cosas que no podían verse de día. La superficialidad de las cosas, la belleza de la naturaleza y por supuesto, la belleza humana, eran ideas que rondaban por la cabeza de Federico a diario. Después de todo, el joven creció siendo el centro de atención de todos dada su extrema belleza y el don de la palabra con el que había sido bendecido. Era una persona que, si no te gustaba físicamente, te terminaba encantando al sostener una corta conversación con él. Federico aún no quería levantarse de su cama, pero debía cumplir con su rutina diaria de ejercicios, a pesar de que aún se encontraba cansado por el ajetreado día de ayer. Él sabía muy bien que no era tanto un cansancio físico, sino más bien un cansancio mental. Federico se sentó en el borde de su cama y volteó a ver el cuadro de Elizabeth Bathory que se encontraba colgado en la pared. Entonces recordó lo que le dijo el dueño de la tienda de antigüedades del centro de Lima en donde compró dicho cuadro. Su pasión por la belleza humana y su constante lucha por mantenerla a costa de la vida de otros, son mayores que todas las atrocidades que cometió. Federico se enamoró inmediatamente de la historia de Elizabeth Bathory, conocida históricamente por haberle causado la muerte a cientos de mujeres jóvenes con el único fin de bañarse en la sangre de aquellas desdichadas para conservar su juventud. Ya se hacía tarde y el joven debía cumplir con su estricta rutina de ejercicios en el gimnasio de la localidad. Se levantó de su cama y fue al baño. Entonces pudo notar que los extremos de su ducha aún tenían sangre. Debía limpiarla mejor. El joven encendió la manguera de la ducha y con una escobilla empezó a limpiar nuevamente las esquinas del suelo de la ducha. El día de ayer, Federico había cometido su tercer asesinato. La víctima era una de las tantas adolescentes que se habían enamorado de la belleza del joven, lo cual hacía que asesinarlas fuese una tarea sencilla. Lo realmente difícil era extraer la sangre de ellas. Federico pensaba, mientras fregaba el suelo de la ducha, que bañarse con la sangre de sus víctimas no solo era un tratamiento de belleza para él, sino que era un ritual, una ceremonia religiosa, era algo sagrado e inmaculado para él. Era el reflejo de la importancia que le daba en su vida, a un efímero concepto de la belleza eterna. Al igual que cientos de personas tienen fe en la existencia de un Dios, Federico le tenía fe a la existencia de una belleza eterna, la cual no podía ser corrompida por enfermedades ni por el pasar del tiempo. Algo parecido a lo que muchos conocen como juventud eterna, pero más extensa aún. El joven se sentó en la ducha para tomar aliento, y sintió una comezón en la espalda la cual se pudo rascar ayudándose con el cepillo para espaldas que tenía en el baño. Se rascó tanto la espalda, que ésta le empezó a arder. A continuación, el joven se miró en el espejo y se alistó para ir al gimnasio. 2 meses después, Federico conoció a una chica joven en el gimnasio. Su nombre era Brenda. Tenía 19 años, era delgada y tenía un largo cabello rojizo que debía recogerse frecuentemente para hacer ejercicios en el gimnasio. Además, tenía unos ojos grandes y brillantes de color marrón claro. Lo más llamativo de ellos, era el pequeño lunar cerca de la pupila de su ojo derecho, una marca inconfundible que le daba un atractivo único a su mirada. Con el pasar de los días, ambos jóvenes empezaron a llevarse bien, tenían muchas cosas en común, y la compañía que se brindaban les hacía sentir un ligero calor hogareño que se convertía en un frío y repulsivo sabor a soledad cuando se separaban. Federico comprendió que se había enamorado de Brenda, y tristemente para él, sabía lo que significaba. Su ritual sagrado, su ceremonia en honor a la belleza, su dogma. Las 3 anteriores veces que Federico se había enamorado de una mujer, había terminado con el joven dándose un baño con la sangre de la desdichada señorita. Federico invitó a Brenda a su hogar para ver una película. Siempre era la mejor situación. La televisión encendida con el ruido alto, las luces apagadas, todo era perfecto para su cometido. Y aunque Federico no disfrutaba el procedimiento de matar a alguien, sí adoraba el resultado. Brenda llegó temprano a la casa de Federico, sorprendiéndole con un regalo. Era un libro de suspenso, el género literario que más le fascinaba a Federico. El libro se llamaba Los Guardianes del Faro.
Brenda le comentó al joven, que la autora de dicho libro era su autora favorita, y que, si bien ya había hecho obras literarias anteriormente, ese fue el primer libro que le encantó de la autora y el que la llevó a leer más sobre ella. Brenda soltó en voz alta algo que parecía más un pensamiento que un comentario. A veces nos fascinamos tanto por la imagen que tenemos de alguien que no conocemos, que escapamos a la idea de conocerlo en la realidad. Federico pensó inmediatamente en Elizabeth Bathory. Entonces se preguntó si quizás, el origen de su extrema e incomprendida pasión por la belleza fue a causa de ella o inevitablemente esta habría surgido tarde o temprano, amparada en cualquier excusa. Brenda se sentó en el sofá, y puso el libro que le regaló a Federico en su regazo, mientras el joven se levantó para ir por unas bebidas a la cocina. Ya en la cocina, Federico tomó un martillo y se acercó sigilosamente al sofá en donde se encontraba Brenda. El joven se quedó unos segundos parado detrás de ella. Pudo notar cómo Brenda desviaba la mirada a la ventana de la sala, en la cual se podía ver a lo lejos el cementerio de la localidad. Entonces Brenda dijo en voz baja, como un susurro: si algún día muero, me gustaría que una parte de mí viviera en ti, Federico. Brenda sonrió. Un segundo después, Federico estrelló el martillo con la cabeza de Brenda, quien cayó inmediatamente al suelo a causa del impacto. El libro que yacía en su regazo fue manchado con la sangre que brotó de la cabeza de Brenda por el severo golpe. Federico lamió la sangre de la tapa del libro para limpiarlo y lo puso en la mesa con el fin de evitar que se ensuciase más. Seguidamente, el joven arrastró el cuerpo de Brenda al baño, para empezar con los preparativos para su ceremonia. 2 horas después, Federico pudo extraer alrededor de 3 litros de sangre del cuerpo de Brenda, suficientes para esparcirlos por todo su cuerpo en su peculiar ceremonia. Entonces el joven se sentó en la ducha y empezó a tomar la sangre con sus 2 manos, lavándose su esbelta figura y pensando en las últimas palabras de Brenda. A pesar de haber pasado buenos momentos con ella y que no la volvería a ver, Federico no sentía tristeza en absoluto, él pensaba que realmente estaba cumpliendo con el deseo de Brenda, de formar parte de él, cuando muriese. Después de todo, la sangre de Brenda sería el elixir que mantendría la belleza de Federico y representaba un paso más hacia la belleza eterna que tanto anhelaba alcanzar. Federico juntó ambas manos y emposó una gran porción de la sangre de Brenda en ellos, dirigiéndolo a su boca. El joven tomó un sorbo de la sangre de Brenda que yacía en sus manos. Era la primera vez que lo hacía. Inesperadamente, Federico sintió una comezón recorrer su espalda y extenderse hasta su mano. Nuevamente se ayudó con el cepillo para espaldas que tenía en el baño para calmarse la comezón. Pasaron los días y Federico continuaba su rutina diaria con tranquilidad, olvidando completamente el asesinato de Brenda. No obstante, el joven continuaba leyendo el libro que Brenda le había regalado, soltando un pensamiento sobre ella de vez en cuando mientras hojeaba las páginas del libro. Fue una noche de abril, en la que Federico terminó de leer el libro que Brenda le había regalado. Esa noche sintió un alivio inexplicable. Una parte de él se sentía obligado a terminar de leer el libro, más que por un gusto propio. Nuevamente, sintió una picazón en la espalda, que esta vez se empezó a extender por todo el cuerpo. El joven se rascaba con fuerza a todo el cuerpo hasta que su blanca piel terminó completamente roja y con marcas de sus uñas. Entonces pudo sentir un extraño bulto en su muslo derecho y otro bulto en la espalda, ambos indoloros. Asustado por ello, Federico pensó en acudir al doctor o esperar a ver si esos bultos desaparecían solos. Con dicho pensamiento y sin llegar a una conclusión, Federico se acostó para dormir. Esa noche, el joven tuvo un sueño muy extraño. En él, Federico se encontraba recostado en su cama, con los ojos abiertos, y podía ver que alrededor de su cama se congregaban las 4 mujeres que había asesinado y a las cuales les había extraído la sangre para bañarse en ella. Entre las 4 mujeres, pudo apreciar a Brenda, quien le sonreía con una expresión llena de melancolía, al igual que las demás mujeres. Al día siguiente, Federico se levantó intempestivamente por diversas punzadas que empezó a sentir en todo su cuerpo. Además de eso, el joven sentía un fuerte ardor en la piel de su rostro. Cuando la mano de Federico se dirigió a su espalda, un escalofrío recorrió su ser y su mano se alejó aterrada de lo que había sentido en su espalda. Rápidamente, Federico se quitó el pantalón para ver el muslo derecho en el cual había notado un bulto el día de ayer. El joven quedó paralizado al observar que, en el lugar del bulto, había una oreja humana incrustada en su lugar.
Entonces, cogió un espejo de mano y con la ayuda de otro espejo más grande que se encontraba en la sala de su casa, pudo ver lo que había en su espalda. Tal y como lo había sentido al tocarlo con su mano, en su espalda ya no se encontraba el bulto que había sentido el día de ayer, sino que, en su lugar, habían 2 dedos humanos incrustados. El joven se desvaneció en el suelo, aterrado por la horrible imagen de ver a su hermoso cuerpo siendo invadido por partes ajenas a él. Sin pensarlo más, el joven se miró al espejo. Para su suerte, el ardor que había sentido en su rostro no implicaba ningún defecto visual en él. A pesar de ese pequeño alivio, Federico pensaba que había despertado en el medio de una pesadilla. No podía estarle sucediendo eso a él, a un fiel creyente de la belleza eterna, a un apasionante joven que dedicaba la mayor parte de su tiempo no solo a mantener su belleza sino a buscar formas para aumentarla. Si bien la situación era aún incomprensible para Federico, este decidió no acudir al hospital. De hacerlo, quedaría totalmente expuesto y dejaría evidencias sobre la horrible situación por la que estaba pasando su cuerpo. No quería ser objeto de burlas, no quería extender rumores en el hospital, se negaba a aceptar la posibilidad de que alguien vea su hermoso cuerpo en una situación tan horrible. Federico se encerró en su habitación, y decidió no salir hasta encontrar una solución a su problema. Pasaron las horas, y el joven, cansado de pensar, decidió arriesgarse y optar por una extrema y peligrosa decisión. Federico se dirigió a la cocina, cogió un afilado cuchillo, y se encerró en el baño. Dicha habitación, en la que ya era recurrente ver la sangre de las víctimas de Federico, en esta ocasión, se vería empapada de la sangre del muchacho. Sin pensarlo 2 veces, el joven amputó los 2 dedos que se encontraban incrustados en su espalda con la ayuda del cuchillo y cercenó la oreja que se encontraba incrustada en su muslo. Una ligera corriente de sangre empezó a brotar de las heridas causadas por el cuchillo. Federico se aplicó alcohol y vendaje con el fin de evitar una infección durante el proceso de cicatrización. Si bien el joven era consciente de que quedarían cicatrices por dicha acción, también sabía lo sencillo que resultaría borrar las cicatrices con diversos métodos y cirugías disponibles en la actualidad, por lo que las cicatrices no le preocupaban mucho. Pasaron las horas, y aún negándose a salir de su habitación, Federico durmió temprano por el cansancio y aún adolorido por las amputaciones realizadas. Esa misma noche, Federico tuvo el mismo extraño sueño. Nuevamente, las 4 mujeres que había asesinado se encontraban mirándolo acostado en su cama. Entonces notó algo curioso. A la primera mujer que el joven había asesinado, le faltaban 2 dedos de su mano, mientras que, a su tercera víctima, le faltaba una oreja. Las 4 mujeres, le seguían sonriendo. A la mañana siguiente, Federico se levantó adolorido, sentía diversas punzadas en todo su cuerpo y un fuerte hormigueo recorrer sus extremidades. Más preocupante aún, sentía un extraño movimiento debajo de sus vendajes. Cuando Federico fue al baño para mirarse en el espejo, comprendió que el largo trayecto que había recorrido para alcanzar la belleza eterna había sido en vano. Ya no había un hombre reflejado en el espejo. Federico no podía definir lo que se mostraba ante él. Lo que el joven veía en el espejo era lo más parecido a un intento fallido de ser humano con algunos rasgos faciales de él. En el cuello de Federico se podían ver dedos de diversos tamaños, algunos eran dedos de manos y otros dedos de pies. En los brazos de Federico, habían trozos de cabello largo de diversas tonalidades, 3 orejas y un par de lenguas humanas. El joven se quitó los vendajes y pudo ver que en su espalda había una mano humana, delgada y con las uñas largas. En su muslo derecho, en donde antes había una oreja, ahora habían 3 ojos humanos. Uno de ellos, le resultó familiar. Era un ojo grande, brillante, con la pupila de color marrón claro y con un lunar cerca de la pupila. El inconfundible ojo de Brenda se movió y clavó su mirada en los ojos de Federico. El grotesco cuerpo de Federico sintió como cada parte ajena a su cuerpo e incrustada en él, cada dedo, cada ojo, cada nariz, cada oreja y cada extremidad, se movían por su cuenta, como si fueran un conjunto de animales desorientados que intentaban escapar. La mente de Federico se encontraba al borde del colapso. El joven se aferraba aún a la idea de la belleza eterna, la cual parecía cada vez más lejana. Federico se acostó en el suelo mirando fijamente al cuadro de Elizabeth Bathory, quien lo miraba con una expresión de desprecio. El joven empezó a llorar desconsoladamente. Sin nada que pueda hacer, el joven pasó los días encerrado en su habitación, alejado completamente de la sociedad y siempre teniendo la misma pesadilla. Con cada pesadilla que pasaba, al cuerpo de Federico le salían más partes del cuerpo de sus víctimas.
Al mismo tiempo, las víctimas que aparecían en las pesadillas de Federico, se veían, cada vez más, con menos partes en sus cuerpos. Si bien la situación ya era de por sí insostenible, esta empeoró con la llegada del mes de junio. El primer día de junio por la mañana, Federico se levantó al escuchar extraños susurros cerca de él. No le tomó mucho tiempo notar que los susurros venían del mismo, o mejor dicho, de su cuerpo. A pesar de que el joven odiaba la idea de mirarse en el espejo desde que empezó a padecer la extraña situación en la que se encontraba, se miró una vez más para darse con la sorpresa de que en sus brazos, le habían salido 4 bocas, las cuales eran las mismas bocas de sus 4 víctimas, con los mismos labios que alguna vez el joven había besado apasionadamente. Esa tarde, sin nada más que hacer que mantener su mente en blanco, Federico tomó una siesta. No pasaron ni 5 minutos cuando Federico se levantó gritando de dolor. Una de las bocas que se encontraba en su brazo, le había arrancado un pedazo de carne a uno de sus pectorales. Las otras bocas mostraban los dientes, como animales hambrientos de comida. Federico fue a la cocina e intentó darles comida que tenía almacenada, pero las 4 bocas escupían cualquier cosa que les introdujese a la fuerza. Entonces, las 4 bocas empezaron a susurrar al unísono. «Danos tu carne, queremos tu carne». Completamente aterrado, el joven empezó a apuñalar a cada una de las 4 bocas, las cuales seguían repitiendo el mismo mensaje. La habitación de Federico estaba completamente ensuciada por la sangre del joven, el cual, cansado de las puñaladas que se había hecho en el cuerpo, se dio al sueño aún con el cuchillo en mano. A la mañana siguiente, Federico pudo notar cómo las 4 bocas empezaban a salir nuevamente en su cuerpo. Los días de terror en la vida de Federico empeoraron a causa de las bocas que le salieron en los brazos, las cuales se habían vuelto más agresivas y no le permitían ni siquiera tomar un descanso de 5 minutos. Apenas el joven se dormía, estas aprovechaban en morder pedazos de carne del cuerpo de Federico, lo cual había causado que el cuerpo del joven se llene de heridas causadas por dichas mordidas. Lo que antes era un cuerpo envidiable, deseado y símbolo de la belleza masculina, había pasado a ser un cuerpo que representaba el terror en carne propia. A esas alturas, el joven tenía miedo de dormir y de despertar con el cuerpo completamente destrozado por las mordidas de las bocas que tenía en sus brazos. O peor aún, morir durante la noche, al ser devorado vivo y no poder despertar nuevamente. Las horas pasaban y pasaban. El cansancio se apoderaba de Federico, el cual solo atinaba a repetirse a sí mismo en voz alta. No debo dormir, no debo dormir. El reloj seguía avanzando, la noche se asentaba y el joven tenía cada vez más sueño. Sus ojos se entrecerraban poco a poco. No debo dormir. Se seguía repitiendo en voz alta. Los pestañeos de Federico cada vez duraban más y más. En cualquier momento, los ojos del joven se cerrarían y no volverían a abrirse nunca más. La noche cubrió a la localidad en la que vivía Federico, de una oscuridad absoluta, como aquellas que el joven amaba apreciar en paisajes abiertos, y que le hacían sentir que se encontraba en un lugar completamente distinto. Antes de cerrar sus ojos por última vez a causa del cansancio, Federico pudo ver cómo las 4 bocas incrustadas en sus brazos, le sonreían. Al igual que le sonreían las 4 mujeres que había asesinado, cuando las veía en sus pesadillas, mientras esperaban a que Federico se durmiera.